Como aves carroñeras se han lanzado después del vídeo que hice ayer con relación a la victoria de Noruega. Era de esperar. Me comentaba un hermano, Sergio, que en su canal de YouTube lo ha puesto, unas 30.000 visitas y una exageración de comentarios de personas pues, que odian a los testigos de Jehová, no entran en un diálogo formal, lógico y educado, simplemente empiezan que si sois una secta, que si en España mirar, que si aquí, entonces cómo se cumple la profecía aquí pero aquí no. Claro, suele pasar cuando no conoces la historia, no conoces la Biblia y no conoces las profecías que hay en ella, ¿no? Bueno, había uno de los que escribían en mi Facebook que se hacía llamar Ezequiel. No sé si ese nombre existirá en algún país. Yo conozco Ezequiel, pero Ezequiel no. Claro, cuando son este tipo de personas justamente los que empiezan a gritar secta y demás, pues la verdad es que no les hago muchos casos, simplemente borro su mensaje. Bueno, lo cierto es que podemos empezar este vídeo haciendo una pregunta. ¿Estamos ante una decisión legal aislada o ante un patrón que se repite a lo largo de la historia, ¿no? Lo cierto es que los testigos de Jehová han ganado el juicio en Noruega en este año 2026, pero en España en principio se dice, ahora vamos a ver que es mentira, que se permite llamarlo secta, y en Rusia, por ejemplo, directamente estamos prohibidos, ¿no? Bueno, a primera vista esto parece una contradicción cuando hablamos de cumplimiento profético, es lo que ahora están señalando, porque claro, algo tienen que estar diciendo para poder seguir atacando a los testigos de Jehová. Si nos hubieran declarado secta en Noruega, pues estarían celebrándolo, y si no nos declaran secta, pues directamente dicen que mira, no se cumple lo que decís. Es una contradicción, pero claro, no podemos esperar nada de los Ezequieles de las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que en un lugar se nos reconozca legalmente y en otro pues se desacredite a los testigos de Jehová, incluso se nos prohíba, como está pasando en Rusia, ¿no? Desde luego, cuando analizamos esto con más profundidad desde la historia, desde la psicología y desde la Biblia, pues la contradicción desaparece. No hay contradicción y es lo que vamos a analizar en este vídeo, ¿no? Lo que vemos no es incoherencia, es algo totalmente diferente, pero sí hay que demostrarlo con evidencias, ¿no? Lo que vemos es un patrón que desde luego se repite a lo largo del tiempo. Según el contexto cambia la forma, pero no el fondo. A veces se gana, a veces desde luego no se puede hacer nada, pero la relación del mundo hacia los verdaderos cristianos sigue la misma línea. Y lo más importante es que este patrón, desde luego, no es algo nuevo. Ya estaba anunciado en las Escrituras. Vamos a tocar siete puntos, vamos a analizar 7 puntos y vamos a ir hablando uno a uno. Bueno, el primer punto que he querido mostrar aquí es el patrón psicológico, ¿no? Desde luego, cuando un grupo humano decide vivir con principios firmes, sin adaptarse a la presión social, ocurre algo inevitable, ¿no? La sociedad reacciona y de manera negativa. Yo desde luego lo he estado viendo desde que he sido bien pequeño y muchos de vosotros pues lo estáis viviendo o lo habréis vivido a lo largo de muchos años, ¿no? Desde la psicología esto se entiende como la disonancia cognitiva. Cuando alguien vive de forma coherente con valores absolutos, provoca incomodidad en quienes no lo hacen. ¿Esto qué genera? Pues genera sobre todo 3 reacciones típicas, ¿no? Se exageran los defectos, se reinterpretan hechos y se crea una narrativa siempre negativa, ¿no? No porque sea verdad, sino porque reduce la incomodidad interna del observador. Por eso un mismo grupo puede ser defendido en un país, criticado en otro, prohibido en otro. No cambia el grupo, ¿no? Cambia la necesidad del sistema de justificar su postura. Y esto pues nos va a llevar al segundo punto. El segundo punto es el mismo patrón en los primeros cristianos, ¿no? Esto desde luego no es algo nuevo. Por ejemplo, el historiador Tácito escribió: Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos, y añade, parecían desgarrados por los perros o eran quemados para iluminación durante la noche. Bueno, aquí vemos algo clave. No eran castigados por crímenes reales, eran castigados porque eran diferentes. ¿Por qué? Porque no encajaban con la sociedad del momento. Si para Roma estas personas hubieran sido necesarias, hubieran sido útiles, desde luego no los hubieran hecho. Claro, a Roma les molestaba y esta gente conocía, evidentemente conocía de los cristianos. Por ejemplo, Marco Aurelio, para finales del segundo siglo, dice, bueno, es que estos que los ponía verdes, ¿no? Decía, es que encima se hacen llamar hermanos. ¿Hermanos de qué? ¿Por qué? Porque el concepto de hermanos, como lo entendemos hoy, que incluso le puedes decir a alguien, tú eres mi hermano, no existía a partir de que Jesucristo dice, estos son mis hermanos y estos son
mi madre, o sea, mis parientes, estos son los que realmente forman parte de mi familia. Desde ese momento empiezan a llamarse hermanos, ¿no? Y claro, como era algo molesto ese grupo, los cristianos del segundo siglo, Marco Aurelio decía, bueno, es que incluso se hacen llamar cristianos. Pero claro, si hubieran luchado por Roma, hubieran apoyado al emperador, le hubieran puesto su incienso y demás, pues bueno, hubieran sido simplemente un grupo religioso más aceptado en un mundo politeísta. Pero los cristianos no eran aceptados, no le gustaba al mundo. Eran lo que los testigos de Jehová somos en la actualidad. Siempre habría personas como Celso, Marco Aurelio y muchos otros que atacaban a los cristianos simplemente, ¿por qué? Porque no encajaban con el sistema de la época, ¿no? Bueno, desde luego, vamos a pasar al siguiente punto. Hablan de España y aquí llega algo importante, ¿no? Que es la manipulación del lenguaje, ¿no? En España ocurre algo muy, muy revelador. Dicen que un tribunal declaró a los testigos de Jehová una secta destructiva, lo que hizo realmente, lo que comentó la jueza. Yo esto lo estuve analizando, incluso he leído la sentencia judicial. Además estuve escuchando bastantes horas del juicio. Lo que dijo la jueza realmente no es que se pueda llamar a los testigos de Jehová secta destructiva. Los medios de comunicación sí lo están diciendo, claro. Al final, bueno, estamos hablando de que los medios de comunicación en España posiblemente es de lo más ridículo que te vas a encontrar a nivel mundial, ¿no? Lo que realmente dijo la jueza fue que si una persona ha vivido la experiencia, es un ex testigo de Jehová y siente que para ellos es una secta destructiva, lo pueden decir sin que nadie los denuncie. ¿Por qué? Porque han vivido, entienden que sus sentimientos reflejan su opinión y lo pueden decir. No que te puedan llamar todo el mundo secta destructiva. ¿Pero qué han hecho los medios de comunicación? Tergiversar la información. De hecho, aquí en España hace poco, claro, ya la gente se ríe, el nivel es muy bajo, por eso, claro, los ex testigos de Jehová se unen a estos medios de comunicación, incluso hablando para justificar la subida del gasoil. Incluso decían, mirad, en Estados Unidos el galón son $4 y en España 2, para que os hagáis una idea de que realmente Estados Unidos está peor. Claro, el galón en Estados Unidos creo que son 4 litros, aquí es 1 litro, aquí 1 litro serían 2 euros y en Estados Unidos $4 serían 4 litros, ¿no? Por lo tanto, no estamos, no tiene lógica lo que intentaron plantear. Bueno, por eso le llaman a muchas de estas cadenas, por ejemplo, la Sexta o, por ejemplo, Telecirco, ¿no? Y desde luego aquí entra la psicología del discurso. Cuando alguien necesita validar una narrativa, usa la autoridad para reforzarla, y eso es lo que se llama falacia de autoridad, ¿no? Se dice, un juez lo ha dicho, cuando en realidad el juez solo permitió que otros lo dijeran, pero en este caso, las personas que lo han vivido, no todos. O sea, no se nos ha declarado en España que seamos una secta destructiva, sino que una persona que haya vivido sus experiencias dentro de los testigos de Jehová y esa es su opinión lo pueda decir, pero no cualquier persona. Pero claro, estamos hablando de los medios de comunicación que al final, pues bueno, se ponen de parte de la narrativa que les interesa, ¿no? Y además se produce, desde luego, una generalización indebida. Se toma experiencias individuales y se convierten en una supuesta verdad universal. Esto no es un error inocente, desde luego es una construcción narrativa. Por lo tanto, cuando dicen, bueno, en España os han declarado secta, no es verdad. Han dicho que una persona que sí, que lo haya vivido y sienta eso, lo puede declarar. Pero claro, tienen que ir justificando. Por lo tanto, lo de España, en principio, y lo de Noruega son dos puntos diferentes. En Noruega, personas que fueron testigos de Jehová van denunciando en todos los países. Ahora van a hablar con su salvador, Donald Trump, para que hagan lo mismo. Y están diciendo, oye, es una secta destructiva. En Noruega han dicho, mirad, lo hemos analizado, no lo vemos así. En España, por ejemplo, fue porque se denunció, los testigos de Jehová denunciaron a la asociación de ex testigos de Jehová y resulta que, bueno, es que tampoco cuentan todo porque ha habido otros juicios paralelos a personas de esa asociación y unos los han perdido y otros los han ganado. Incluso jueces han dicho que no se puede llamar secta destructiva. Tenemos una jueza que dice que si una persona lo siente así lo puede declarar y un juez diciendo que no se puede hacer eso. Han ido incluso, porque claro, son hasta que llegas al Supremo, va habiendo juicios, apelaciones y unos jueces dicen que sí, otros jueces dicen que no. Pero no se ha declarado en España secta destructiva a los testigos de Jehová, sino que una persona que lo ha vivido lo puede decir. Pero claro, estamos hablando de personas que son los Ezequieles de las redes sociales, ¿no? Por eso, bueno, en el vídeo que hice, bueno, en forma de broma y tal, pues los llamé los payasos
justicieros, ¿no? Aquellas personas que están obsesionadas con los testigos de Jehová, ya conocemos incluso casos de atentados de estas personas, de meterse en las congregaciones, de incluso ir a molestar en la conmemoración, de bautizarse. Bueno, ¿qué podemos esperar de personas que al final ¿qué están haciendo? Actos de terrorismo. Actos de terrorismo. Los testigos de Jehová no estamos haciendo eso con ellos, ¿no? Entonces, el cuarto punto ya tocaríamos el caso de Rusia, ¿no? Cuando el sistema no necesita justificarse. Aquí el tema es diferente. En Rusia el patrón se vuelve más claro, no hay debate, no hay interpretación, hay una prohibición. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová no participan en política, no apoyan guerras, no se alinean con el poder religioso dominante, como sí vemos en la fotografía con Putin. Desde la lógica del Estado, esto los convierte en innecesarios. Y lo innecesario en sistemas autoritarios se elimina. Y desde luego, esto ya pasó en Roma, no era justicia, desde luego, era todo lo contrario, era control. Claro, de repente los grupos religiosos extremistas, como por ejemplo la secta ortodoxa, pues resulta que van buscando para líderes religiosos para atacar a los testigos de Jehová. Claro, los testigos de Jehová, cuando vas a este tipo de líderes, no son necesarios. A lo mejor un gobernante puede decir, bueno, si a mí no me molestan, bueno, pero yo tengo el poder de mover las masas en Rusia, entonces a mí sí me molestan. ¿Y qué hacen en este caso personajes como Putin? Bueno, pues lo que hicieron los nazis con ese cristianismo positivo. De repente los nazis empezaron a hablar de un cristianismo positivo donde no encajaba ni el catolicismo. El catolicismo se le rechaza, los nazis son anticatólicos, racistas, como el Ku Klux Klan, eran protestantes, siempre han sido de lo peorcito que ha habido en la humanidad, incluso han superado por mucho al catolicismo. Y ahora resulta que, claro, ese cristianismo positivo pues necesitaba de personas que lucharan por Hitler. Los católicos son bienvenidos, pero al principio no lo eran. ¿Qué pasa con los testigos de Jehová? Oye, nosotros tenemos un cristianismo positivo, familiar, lo que decir. Ya, pero es que vosotros no encajáis en nuestro cristianismo positivo. ¿Por qué? Porque no venís a luchar por nosotros. Entonces, por medio de la presión de un grupo religioso, que como hemos visto en algún vídeo, pues meten un pie de un muerto de hace 500 años y empiezan a beber agua de donde ha estado ese pie, pues ¿qué puedes esperar de esos movimientos religiosos? Donde se están matando entre Rusia y Ucrania, ya llevan más de 1 millón de muertos en Rusia, y la Iglesia Ortodoxa está criticando a la Iglesia ucraniana ortodoxa. Bueno, ¿qué puedes esperar de esos movimientos? Entonces, ¿por qué se nos ha prohibido en Rusia? Ha sido simplemente porque no somos necesarios. ¿Por qué no se prohíbe a los mormones si tampoco creen que Jesucristo sea el Dios verdadero? Aunque bueno, los mormones es otro mundo, ¿no? Porque depende con quién hables. Porque son útiles. Son útiles. Los mormones van a ir a matarse. Van a ser los primeros que se pongan en el campo de batalla para matarse, aunque se maten contra otros mormones de Estados Unidos. Los católicos, los ortodoxos, los protestantes van a ser los primeros que estemos viendo con Donald Trump, como los protestantes enseguida se han levantado para decir que incluso, bueno, que es Jesucristo el que está apoyando este ataque injustificado contra Irán. Ese genocidio donde Jesucristo, el Jesucristo protestante, lógicamente, el que no sabe ni quién es, porque pronto se está orando a su padre como que dice tú el único Dios verdadero, el del pelito largo, el afeminado, pues resulta que, oye, Jesucristo quería que 175 niñas muriesen. Es ese tipo de gobiernos los que nos están atacando, ¿no? Gobiernos autoritarios que desde luego usan su poder por presión de otras religiones. Por eso ahí no ha habido un juicio. No es que los activistas hayan llegado, no, simplemente es el odio religioso de por medio de la Iglesia Ortodoxa. Hay vídeos en internet donde han salido de la Iglesia Ortodoxa directamente con el sacerdote ortodoxo a lanzar piedras e intentar agredir a los testigos de Jehová. Es un odio religioso que estamos viendo durante muchos años, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el siguiente punto, la identidad que no se negocia. Desde luego los primeros cristianos tenían una característica que los definía: no negociaban sus principios. Tertuliano, desde luego, lo explica cuando dice: será lícito dedicarse a la espada cuando el Señor proclama que el que usa la espada perecerá por la espada. Y también dijo: ved cómo se aman entre sí y cómo están dispuestos a morir unos por otros. Bueno, en aquella época el cristiano verdadero amaba a su hermano y estaba dispuesto a morir por él. Hoy día, por ejemplo, vemos que entre supuestos hermanos se matan en guerras, en este caso como Rusia contra Ucrania, Alemania contra Estados Unidos, contra Inglaterra, y dicen ser cristianos, ¿no? Y desde luego, si querían identificar en aquella época a un verdadero cristiano, solo tenían que presionarlo a violar sus creencias, y sabían que
que no lo haría, ¿no? Esa firmeza es la que hoy sigue generando el conflicto. ¿Qué es lo que vemos en la primera fotografía? Bueno, pues resulta que Tertuliano, en su apología, dice, bueno, a ver, a nosotros nos vais a pillar. ¿Por qué? Porque tenemos un ADN cristiano que es identificable, no podemos escondernos. Decían, bueno, le decían, poner incienso al emperador. No le voy a poner incienso. No voy a hacer eso. Lo que sería hoy, no voy a jurar la bandera. Para mí es Cristo. Para vosotros es la bandera, para vosotros es el emperador, para vosotros son los gobernantes que os dirigen, a los que votáis, para nosotros es Cristo, que es lo que os molesta. Y claro, decía, bueno, también, venga, maldice a Cristo. No vamos a maldecir a Cristo. Bueno, pues venga, comete una morcilla. Y ahí caían, pero uno podía incluso transgredir, pues como hubo testigos de Jehová en la Alemania nazi, que resulta que incluso pues firmaron, pero claro, el firmar, salir de los testigos de Jehová no era para vivir una vida tranquila, era para ir a matar por Hitler, ¿no? Se comenta de una historia, lo escuché en un discurso incluso de uno que firmó y resulta que estaba en el pelotón para matar a un testigo de Jehová y era su propio hermano. Desde luego, pasaría toda su vida pensando, he matado a mi propio hermano por transgredir la fe, por ser un cobarde, por decir que yo soy muy cristiano, pero de los que matan a sus propios hermanos. Bueno, desde luego ese cristiano, si esa historia, yo no sé, me entiendo que será verdad, si estaba en ese momento disparando, desde luego no era de los que dice Tertuliano que se amaban entre unos y los otros. La identidad no se negocia. Eso no se puede negociar. Somos testigos de Jehová. Puede que entendamos cosas mejor, pero no podemos negociar nuestra identidad. Y es lo que les molesta a esta gente. O sea, olvidaros de que no, es que resulta que es que no hablan a sus familiares. Pero si tú eres capaz de ver a una persona en la calle y pasar por encima, si está tirado en el suelo, si a ti te da igual que resulte que se han metido en Estados Unidos y han matado no sé cuántas miles de personas, o en Rusia, si te da igual, si tú sigues comiendo y bebiendo, si a ti te da igual, es una manera de justificar tu odio y tu ataque. ¿Por qué? Porque eres parte de esos que luchan contra el pueblo de Dios. Hay una identidad cristiana identificable, es un ADN del que no podemos escapar. Claro, uno ahora tiene que ver si esa identidad es parte de su vida o se va separando poco a poco. Y es lo que le ha pasado a muchas personas. Se han dado cuenta de que son parte del mundo y han necesitado ir separándose poco a poco, justificando, y ahora ¿qué hacen? Un ataque. O sea, no te vienen desde un punto de ética y moral, no te vienen a razonar, a pensar, mira, yo pienso esto, no, vienen a atacarte, a perseguirte. Por eso a Pablo los apedreaban, por eso dice que tuvieron que escapar en muchas ocasiones. A mí me han apedreado en muchas ocasiones, nos han escupido, nos han atacado. En las redes sociales vemos un odio continuo y constante hacia los testigos de Jehová. Hay un canal en Facebook, Debate Teológico, que es constantemente personas que desde luego no están bien. Es constante. Los testigos de Jehová esto. Se levantan. Los testigos de Jehová esto. Yo intento ya ni escucharlos ni leerlos. Porque ¿para qué? ¿Por qué? Por tu identidad cristiana. La que no se negocia, la que tanto molesta al mundo, ¿no? Bueno, vamos a seguir analizando el sexto punto. El verdadero motivo, la neutralidad. Esto es lo que a esta gente le molesta. Y el problema nunca fue doctrinal. Desde luego fue estructural. Los cristianos primitivos no participaban en la guerra, en el culto al emperador, en la política, y eso era visto como una amenaza, porque el sistema necesitaba participación para mantenerse. Por ejemplo, hay un cristiano, esto lo cuenta incluso en su libro, creo que era Benedicto, no me acuerdo qué papa de Roma, es algo que está en la historia, se llamaba Maximiliano, del siglo III, y dijo ante un tribunal, dice, no voy a servir a los poderes de este mundo, a Dios sí serviré. Era un militar, por lo que se ve, de repente se hizo cristiano y dijo, no, yo no voy a ir a matar. ¿Por qué? Porque no mataban. Los cristianos, su identidad, como dice Tertuliano, no era ir a la guerra. Entonces, ¿qué pasaba? Ya no eran necesarios para el sistema. Si te sales del sistema y de lo que necesitan de ti, tú no eres necesario. No les vales a esta gente. Y desde luego, ese mismo principio sigue hoy, sigue generando la misma reacción en las personas. Si no eres necesario, podemos atacarte, podemos insultarte, podemos criticarte, te podemos llevar ante jueces. ¿Por qué? Porque la opinión pública nunca va a decir absolutamente nada, cuando realmente es odio religioso. Si esto le pasara a los del Islam, desde luego ya estarían montones de personas haciendo manifestaciones en la calle, porque es odio religioso. Es odio religioso. Desde luego que se nos ataca a nosotros cuando, por ejemplo, el catolicismo ha matado a millones de seres humanos, los ha quemado.
Claro, pero bueno, eso no pasa nada, ¿no? Los testigos de Jehová oye, cuidado, es que no hablan a sus familiares, según dicen, ¿no? Claro, deberíamos de analizarlo según nuestros principios basados en la Biblia. Que tú no lo entiendas no es nuestro problema. Es como, me acuerdo una vez que subí al canal de Matías y de repente entró un chavalito, no me acuerdo cómo se llamaba, y empezaba, no, es que la expulsión de los testigos, él intentaba hablar muy educado, y yo le dije, bueno, vamos a tratar el tema del hombre de Corinto. Ni lo conocía el caso. Sabía que los testigos de Jehová la expulsión está mal, pero no conocía ni el caso del hombre de Corinto, donde el apóstol Pablo dice, bueno, la represión de la mayoría, porque perdieron el trato con él, ha sido suficiente. Hubo, desde un punto de vista psicológico, por decirlo así, un tipo de presión donde se le retiró el trato, sí, la mayoría. Es verdad que hubo una minoría que no perdió el trato con ellos, pero la mayoría lo reprendió. Y ahí dice Pablo, bueno, cuando ha dejado de cometer el pecado, para que por tristeza no sea tragado por Satanás, ¿qué tenéis que hacer? Dejarle volver a la congregación. Por lo tanto, ¿qué hubo? Una expulsión. Se tuvo que echar a esa persona a la congregación. Por decirlo así, se le aísla hasta que recapacita. Bueno, eso hoy día, para el mundo, es ostracismo. Para la Biblia, no. Pero claro, yo entiendo a las personas que no son cristianas, que no lo entienden. Pero es que muchos de los opositores, incluso de sectas religiosas, resulta que también nos atacan esa posición, cuando es totalmente bíblica. Para ellos es ostracismo. Para Dios, que te ama, es, mira, esto es como se va a tratar el asunto. Pero no lo aceptan. Desde luego, es sorprendente, ¿no? Bueno, el siguiente punto es el tema de la acusación del dinero, ¿no? Ponían en algún mensaje en Facebook, bueno, claro, es que cogéis, ya podéis coger el dinero del mundo de Satanás. Usan la psicología, el mundo es de Satanás. Cuidado, ¿eh? Entonces, podéis cogerlo. Ese es el cinismo, la hipocresía de personas que posiblemente en su vida no les rige ningún tipo de valor moral. Resulta que cuando vamos a la Biblia, claro, esa persona no ha abierto la Biblia en su vida. Resulta que ahora la Biblia, por ejemplo, dice que Ciro, mediante su dinero, ¿vale? Ayudó a la reconstrucción del templo de Jerusalén. Pero ¿cómo lo mencionaba la Biblia? A Medo Persia, como un oso. Mirad, el propio Dios lo dice que es un oso, pero a la vez luego resulta que usa a ese rey para que financie en este caso el templo de Jerusalén. Pero es que también lo vemos en Egipto cuando salen y dice Dios, no, ahora les cogéis el oro, les cogéis todo, que os lo vais a llevar. ¿Por qué? Bueno, primero todo es mío, no es un robo, y luego en señal de indemnización por lo que han hecho. Pero ¿qué te hace desde un punto de vista psicológico? Los opositores te dicen, mirad, coges dinero del mundo de Satanás, ¿habéis luchado por eso? No, hemos luchado por nuestros derechos, porque somos una religión y se nos tiene que reconocer como tal. Lo ilógico es que los evangélicos, católicos, ortodoxos, mormones, se les considere religión. Eso sí es ilógico. Pero los testigos de Jehová no vamos a ir contra ellos. Ya caerá Babilonia la Grande. Pero te das cuenta desde un punto de vista psicológico cómo te atacan, cómo te dicen, no, escoges el dinero del mundo de Satanás. Desde luego es sorprendente, ¿no? Y desde luego si reciben apoyo o dinero, viene del mundo de Satanás. Pero la Biblia muestra algo mucho más profundo. Desde luego Dios puede usar estructuras humanas sin que su pueblo pertenezca a ellos. El oso, acordaros del oso. Desde luego simplemente es una falta de conocimiento bíblico, conocimiento histórico y desde luego de vivir una vida en conformidad a lo que nos enseña la Biblia, de tener un ADN cristiano. Por eso estas personas atacan de cualquier manera. Y si de verdad has caído en ese tipo de argumentos, es hora de que te pongas un poquito a estudiar, para que te pongas a saber por qué eres testigo de Jehová. Yo he escrito ahora un libro, porque no somos parte de este mundo, e intento desde un punto de vista psicológico, histórico, razonando, pues dar respuesta a todo ese tipo de ataques. Son montones, yo creo que toqué más de 50 temas, ¿no? Simplemente es asombroso. Cualquier cosa es válida para estas personas para atacar. ¿Por qué? Porque son los justicieros, nos están llevando. Ahora van a buscar a Donald Trump. Lo que tenían que hacer es reunirse en la isla de Epstein y que Donald Trump les cuente, ese salvador que los va a salvar de los testigos de Jehová, que les cuente las cosas que hacían allí. A ese tipo de personas están yendo. Claro, a Putin. Y porque en Corea del Norte, desde luego, no hay testigos de Jehová, sino irían allí a decir, oye, tenéis que prohibirles que mirar. Y se lo está diciendo un dictador que desde luego es asombroso las barbaridades que hacen en ese tipo de países donde no hay ningún tipo de libertad, ¿no? Así que bueno, lo cierto, el octavo punto, eran 8 puntos, no 7, la profecía se cumple
Exactamente. ¿Por qué? Bueno, desde luego, cuando analizamos lo que la Biblia o lo que Jesucristo, desde luego, nos dijo, sería eso, ¿no? Dijo que sus seguidores serían perseguidos. O sea, no que perderían, serían llevados ante jueces, no que perderían, no que ganarían, sino que serían continuamente llevados ante los tribunales y serán llevados ante gobernantes, el mundo los odiará, como dice el apóstol Juan. Esto desde luego que implica juicios, acusaciones, presión, pero no un resultado único, a veces se gana, a veces no, pero el patrón se mantiene. Somos llevados constantemente ante jueces. Hace poco hice un vídeo y lo comentaba, digo, bueno, me gustaría ver que constantemente el mundo vea que odia pues, a grupos religiosos y que los llevan ante jueces constantemente. Aunque sea por algo que sea ilógico, que sea por algo que digas, oye, es una interpretación, no son llevados. ¿Por qué? Porque son válidos, son necesarios para el mundo. Mañana, si dice Donald Trump, vamos a invadir Irán, católicos, protestantes, mormones, evangélicos, adventistas, se van a meter a matar en Irán. Si mañana Alemania se levanta contra Francia, mormones, evangélicos, protestantes, católicos, ortodoxos, se van a levantar. ¿Cuántos ortodoxos han muerto ya en la guerra de Ucrania? Bueno, 1 millón de rusos y miles de ucranianos. ¿Testigos de Jehová? Ninguno. Testigos de Jehová no ha habido ninguna muerte. ¿Por qué? Porque no vamos, no somos útiles para este tipo de gente. Preferimos ir a la cárcel antes de matar a nuestros semejantes. Pero ¿qué hacen en las redes sociales personas como un mormón que justifica y defiende la guerra y matar a su prójimo? Es que, bueno, y empiezan a intentar justificar, no, es que Cornelio, pero tú sabes si Cornelio siguió siendo militar. Lo puedes demostrar. Porque sabemos históricamente por Tertuliano, Justino Mártir y otros que no iban a la guerra. Por lo tanto, si Cornelio sí hubiera ido a la guerra, desde luego hubiera sido reconocido, hubiera habido un patrón que los cristianos hubieran seguido, pero no lo había en el siglo II. Vemos a católicos diciendo y defendiendo, ¿no? En debates, no, es que la guerra, es que incluso entre israelitas se mataban, claro, cuando los benjamitas hicieron la que hicieron y en vez de pedir perdón y entregar a los que violaron a aquella mujer, encima se justificaron. Y claro que hubo una guerra, Dios tuvo que decir, no lo permito, esto es mi pueblo. Y los benjamitas casi desaparecen. Es que había guerras en la época del pueblo de Israel, sí, contra otras naciones. Y cuando Dios decía, no vayáis y no los apoyaba, perdían. Pero claro, justifican. ¿Por qué justifican? Porque sus sectas les dicen que tienen que ir a matarse, si es necesario. Como por ejemplo un chaval de 17 años, un mormón, que dijo que claro, él apoyaba al otro movimiento, no es que no, o sea, era totalmente político. Pero claro, no apoyaba al ejército nazi. Y los expulsan de la secta mormona. Y ahora resulta que ¿qué es lo que pasa? Que encima cogen y lo matan. Los expulsaron de la iglesia del mormón por eso mismo. Porque por no apoyar al ejército nazi. Qué vergüenza, ¿no? Qué triste que hayan llegado hasta esos puntos este tipo de grupos religiosos, ¿no? Por lo tanto, hermanos, Noruega demuestra que las acusaciones pueden caer. España demuestra cómo se manipula la percepción y Rusia, desde luego, demuestra hasta dónde se puede llegar en la oposición contra los testigos de Jehová, ¿no? 3 escenarios distintos, un mismo fenómeno, la historia lo confirma, la psicología lo explica, desde luego la Biblia ya lo anticipó cuando dice, si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Todos los que desean vivir con devoción a Dios en unión con Cristo Jesús también serán perseguidos, serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Y la pregunta, que hice en el vídeo de ayer, sigue abierta. ¿Qué otro grupo en el mundo cumple este patrón a nivel global? Desde luego, no es una coincidencia. ¿Sabéis lo que es? Es una señal.